El siguiente programa es una presentación de Ministerios en Línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo. La gracia es un favor inmerecido. La Biblia nos enseña que la salvación es por gracia. Quiere decir que no podemos hacer nada, ya sea obras ni ningún otro tipo de cosas, para conseguir la salvación que se recibe como un favor inmerecido. Pero las Escrituras también nos enseñan que bajo ningún aspecto la gracia se debe usar como pretexto para vivir en pecado. En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. En la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, en el capítulo 5, en la última parte del versículo 20, encontramos la siguiente porción de la palabra que dice así: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Eres grande, Dios. Eres grande, Dios. Más ancho que el mar, más alto que el cielo. Eres grande, Dios. Si hubiese que resumir la palabra gracia, es favor inmerecido. La salvación es por gracia, no por obra. Pero sabe que la gracia comprende otros temas, tales como el perdón, la salvación, la regeneración, el arrepentimiento y el amor de Dios, por ejemplo. O sea, en su extensión es una palabra bien amplia. La gracia de Dios. Me recuerdo que el apóstol Pablo en un momento escribió y dijo que por la gracia de Dios soy lo que soy. Expresión de este reconocido hombre de Dios. La gracia. Y en este versículo que hemos compartido, en esta parte del versículo 20 de Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo señala, y sabemos que es Dios, el Espíritu Santo, que lo inspira. Dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y es así. Si vemos hoy la realidad del mundo, es diferente a los tiempos cuando vivió el apóstol Pablo. La maldad se ha multiplicado, pero la gracia siempre es más grande que el pecado. De otra forma, ¿cómo se podría salvar a la gente? ¿No es cierto? Ahora, yo quisiera enfocar esta reflexión en el siguiente sentido: que esta expresión que a veces escuchamos, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, bajo ningún aspecto debe ser utilizado para sacarlo del contexto en el que el apóstol Pablo escribe estas palabras. Y sabe que nos otorga una mayor luz lo que se menciona en el capítulo 6 de esta carta. Antes de avanzar un poco más, yo quisiera hacer una aclaración, especialmente para las personas que son recién convertidos, recién vienen llegando al Señor. La Biblia no se escribió
así como nosotros la tenemos subdividida en capítulos y versículos. La Biblia no se escribió en idioma español, por lo tanto lo que nosotros tenemos en el español son traducciones de estos textos sagrados que se han venido traspasando a través de los años. Bien, ahora mantenga esto por favor. La Biblia no se escribió en capítulos y versículos. Esto se hizo muchos años más tarde. Se hizo esta subdivisión. Alguien dijo, se le hizo un daño a la iglesia cuando se subdividió la escritura en capítulos y versículos. Yo no lo creo así personalmente, pero entiendo lo que esa persona quería decir. ¿Y sabe por qué? Por lo que vamos a ver ahora. Porque si usted solamente se queda con esa última parte del versículo 20 de Romanos 5, usted dice, wow, entonces a Dios le gusta perdonar. Entonces, como le gusta perdonar, vamos viviendo una vida licenciosa, vamos viviendo en pecados y total, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso, ¿sabe? Es una mala interpretación de las Sagradas Escrituras, porque lo que el apóstol Pablo está diciendo no es eso. ¿Y dónde vamos a encontrar una mayor luz? Es en los versículos siguientes a lo que se escribe en el capítulo 5. Romanos es una carta. Esta carta es eso, una epístola. Es una carta en sí, en su conjunto, con todos sus capítulos. Bien, Pablo no la escribió así como está subdividida. Se escribieron los 16 capítulos, pero era todo un conjunto, toda una carta en sí. Por lo tanto, miren lo que dice el capítulo 6. Recuerden que leímos la última parte del versículo 20 del capítulo 5, que dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Bien? Ahora vamos al capítulo 6. Miren lo que dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Mire qué interesante esto. Y doy gracias al Señor que nos permita llegar a tantos lugares, a tantas ciudades, a tanta iglesia del Señor. Que Dios nos facilite los oídos de tantas personas para aclarar esto. Porque no se quede solamente con lo que escuchamos y compartimos ya ahí en el capítulo 5, la última parte del versículo 20. Miren lo que está diciendo ahora en lo que sigue en su carta. Es claro. Dice que, pues, diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Permítame por favor detenerme una vez más. Esta escritura se está escribiendo a creyentes. Es la iglesia. No se está escribiendo para inconversos. Esta carta va dirigida a una congregación de creyentes en Jesucristo, la iglesia. ¿Bien? Sigamos. En ninguna manera, dice la escritura, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El apóstol Pablo responde acá, es el Señor, diciéndonos a nosotros, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Gloria a Dios. Mire qué importante esto, porque acá hay una de las normas principales para poder interpretar las Sagradas Escrituras, como es el contexto. Claro, nosotros creemos que termina en el capítulo 5, terminó el capítulo y sería. No, acuérdese, Pablo escribió una carta en su conjunto.
los 16 capítulos como nosotros los conocemos, era una carta, era un todo. Y es un todo. Esto se subdividió más tarde y nos facilita a nosotros el estudio hoy. Pero el apóstol Pablo siguió con estas palabras que estamos ahora nosotros revisando del capítulo 6, donde sabe que habla de lo radical que es ser un verdadero cristiano. Es así de simple. Es un radicalismo. Ya no vivimos para seguir practicando el pecado, porque lo que la Biblia nos está enseñando es que nosotros morimos al pecado. Por eso que es categórico y me gusta. Lo quiero leer una vez más. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Se lo digo de otra forma, un no rotundo. No. 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 Así de simple, no. Otra versión dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Es lo que la Biblia nos está enseñando. Es lo que dice las Sagradas Escrituras. Entonces, si usted, mi querido amigo, mi querida amiga, está comenzando a servir al Señor, por lo tanto usted debe de entender principios básicos de la vida del creyente. Se muere al pecado, se muere al mundo y se comienza una vida nueva. Por eso la Biblia habla del arrepentimiento. La Biblia habla de la conversión. Pedro, acuérdese, en su primer discurso, que lo encontramos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, Pedro dijo, arrepentíos y convertíos. El arrepentimiento es una media vuelta. Antes íbamos nosotros dándole la espalda a Dios, íbamos de frente al pecado. Pero cuando nosotros conocimos a Jesucristo, declaramos a Jesucristo como nuestro Salvador, ¿sabe lo que hicimos? Fue dar una vuelta en 180 grados, no una vuelta en 360, una vuelta en 180 grados. Ahora vamos de frente a Dios, ahora obedecemos a Dios, ahora Jesucristo es el Señor de nuestra vida, por lo tanto cambió nuestra realidad, somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, se sepultó el pasado, se sepultó el viejo hombre, la vieja mujer, y ahora somos criaturas nuevas, regeneradas. Es que me parece que a veces como que hay confusión, como que el ser cristiano es haber modificado algunas actividades de la semana. Ahora el domingo yo estoy ocupado en la mañana o en la tarde. Ahora en la semana tengo otras actividades más, como que fuera lo único que cambiara. La palabra arrepentimiento, ¿sabe? La entendemos del original, que quiere decir metanoia, cambio de mente. Cambia el interior, y como cambia el interior, como cambia el corazón, ¿sabe? Cambia todo lo demás. Comienza ese cambio interior a evidenciarse en el exterior. Me estoy recordando de ese pasaje donde nuestro Señor Jesucristo confronta a los fariseos y les señala de ese demonio que se fue. ¿Se recuerda ese pasaje? Se fue y vuelve y ve la casa que ahora estaba limpia y ordenada, y dice que va a buscar otros demonios. Y el postrer estado de ese hombre pasa a ser peor que el primero. Estoy parafraseando. ¿Sabe? Justamente ahí hay una imagen de lo que es la religión humana, de lo que es ese cambio exterior nada más.
que nos llena el vacío interior del hombre, de la mujer. Jesucristo, cuando llega al corazón del hombre, Jesucristo, cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, llena ese vacío interior, ese vacío que tiene forma de Dios, que nadie más que Dios puede llenar, y comienza a haber un cambio que es desde adentro hacia afuera. Por eso que preocupa a veces de personas que se dicen ser cristianas, pero sus vidas son exactamente iguales a las que eran antes, o sus vidas son exactamente igual a la forma de vida del mundo. Y a veces, porque creemos saber algunos versículos, los descontextualizamos y decimos, no, es que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Vivamos nomás, pequemos y total, está el perdón. Para eso está el perdón. ¿Sabe? Eso es mirar en menos el precio que pagó Jesucristo en la cruz para el perdón de nuestros pecados, porque la muerte de Jesús ahí en la cruz es una muerte sustituta. Jesús está ocupando el lugar que nos correspondía a nosotros. ¿Sabe? El hecho de querer perseverar en el pecado es mirar en menos el sacrificio de Jesucristo. Si tuvo un precio, el perdón por los pecados, nosotros no podemos hacer como que eso no costó nada. Y es por eso que tenemos que volver nuestra mirada al Señor y volver nuestra mirada a la palabra. Como que el apóstol Pablo, claro, el Señor, el Espíritu Santo, inspirándolo para escribir estas palabras, ¿sabes? Como que se adelantó el Señor, como siempre, a la jugada, porque sabía el Señor que algunos podían sacar de contexto sus palabras, y por eso que dice claramente aquí en el capítulo 6, que el llamado para los creyentes es ya no a vivir más en el pecado, porque nosotros hemos muerto al pecado. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y sigue diciendo la Escritura en el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque ¿qué representa el bautismo? La palabra bautismo del original sabemos que significa sepultar, sumergir. Por eso que Pablo está utilizando esa figura, porque en los tiempos de Pablo los bautismos que se hacían eran bautismos principalmente por inmersión. Se entiende que hay una imagen simbólica. Muere el viejo hombre, muere la vieja mujer, es sepultado y ahora sale esa nueva criatura, resurge, nace. Esa nueva criatura que vive para Cristo. No para satisfacer los deseos carnales. Y mire el versículo 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí está la imagen de esa sepultación del viejo hombre, de la vieja mujer. No es para seguir haciendo las mismas cosas. No es para seguir ahora viviendo en el pecado, agradando a la carne. Es para vivir ahora agradando a Dios, así como lo dijo el apóstol Pablo en una oportunidad. Ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahí está esa enseñanza, ahí está ese principio bíblico, aquí están las sagradas escrituras. Por eso es hoy día imperativo
Es demasiado importante que la iglesia comprenda que hemos sido llamados para vivir en novedad de vida, que hemos sido llamados para vivir esta vida nueva, que hemos sido llamados ya no para vivir en el pecado, sino para vivir para Dios, para hacer las obras que a Dios le agradan. Y fíjese que quienes subtitularon por lo menos la versión Reina Valera, en este capítulo 6 pusieron este título: muertos al pecado. Fíjese, muertos al pecado. Es bueno el Señor, es misericordioso el Señor. La gracia nos da lo que no merecemos. La gracia representa ese favor inmerecido de Dios. No merecíamos nada de Dios. Si todos nos descarriamos como ovejas, si no hay justo ni uno, no merecíamos nada de Dios. Dios tuvo misericordia de nosotros. Y Dios decide tomar el lugar que nos correspondía a nosotros, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios a través de Cristo Jesús es vida. Es vida, porque Él tomó nuestro lugar. Él pagó la cuenta que nosotros debíamos pagar. Pero ya no para vivir más en el pecado, no para vivir más haciendo lo que hacíamos antes lejos de Dios, de espaldas a Dios, sino que ahora para vivir en santidad. Vivir en santidad es vivir apartado, consagrado para Dios. El testimonio, sin duda, siempre habla más fuerte. Nuestras obras, nuestras acciones hablan más fuerte, que cuando la gente nos mire a nosotros, vea que somos verdaderos hijos de Dios por nuestra forma de vida, porque ya estamos muertos para el pecado y vivimos para Dios. Eres nueva vida, tu santidad puedo alcanzar en tu presencia. Eres luz que brilla, eres real. Y la eternidad es mi herencia. Eres majestuoso, Dios eterno. Todo en ti, Señor, lo puedo. Toda mi alabanza yo y Salvador eterno, por ti
Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 2042 82 o a nuestro correo electrónico enlineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.